Buen día, compañeros y profesor Camilo Checa. Mi nombre es Joanny Lizeth Maya Portillo. Mis compañeros Natalia Andrea Jaramillo y Miguel Ángel López Martínez. Bueno, hoy vamos a presentar el proyecto de investigación que tiene como título Métodos de afrontamiento que resultan por el confinamiento debido a la emergencia sanitaria COVID-19 en adolescentes de la zona urbana del municipio de Mocoa, Putumayo. Bueno, para iniciar es importante tener en cuenta que con el paso del tiempo se han presentado un sinnúmero de episodios epidemiológicos que han afectado al ser humano en diferentes aspectos: social, económico, cultural, afectivo, entre otros, ¿no? Actualmente pues se presenta el virus COVID-19 por el cual se ha provocado un aislamiento obligatorio en Colombia y a nivel mundial. Pues el presente proyecto tiene en cuenta la forma en que las personas sobrellevan esta situación, teniendo en cuenta que es una realidad que hoy en día no se puede salir de casa como anteriormente se lo hacía. Aquí pues es cuando se evidencia cuán importante pueden ser las variables psicológicas y también del comportamiento, tanto lo que se piensa, que es menos racional de lo que a menudo se cree con relación al COVID-19, como lo que se realiza diariamente, es decir, el cuidado personal, el cuidado físico, evitando así el contagio de este virus y la propagación del mismo. Bueno, como objetivo general, analizar los tipos de conductas y niveles emocionales que presentan los adolescentes en medio de la emergencia sanitaria COVID-19 en Mocoa, Putumayo. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3: identificar los métodos de afrontamiento que utilizan los adolescentes en la zona urbana de Mocoa, Putumayo. Segundo, promover pautas de convivencia que conlleven a mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de un hogar. Y tercero, evaluar los riesgos psicosociales que se producen a partir del confinamiento en los adolescentes de Mocoa, Putumayo. En la formulación del problema tenemos la pregunta de investigación, la cual nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales factores de riesgos psicológicos derivados de la emergencia sanitaria COVID-19 en los adolescentes entre 13 y 17 años del municipio de Mocoa, Putumayo? Bueno, entre las diferentes consecuencias o afectaciones económicas, sociales, emocionales que han surgido, es fundamental identificar pues las más comunes, teniendo en cuenta la importancia de una sana convivencia entre las personas que hacen parte de una familia. El aislamiento preventivo como estrategia para evitar la propagación de la pandemia puede traer consigo efectos secundarios como positivos o efectos negativos. Bueno, para resaltar dentro de los efectos positivos, pues sería la unión familiar, los aprendizajes que se obtienen en este tiempo de confinamiento y también las actividades de estudio o simplemente actividades del hogar. Y en los negativos, la violencia intrafamiliar y el sedentarismo. La población muestra está conformada por adolescentes de entre 13 y 17 años, estudiantes de diferentes instituciones de Mocoa, Putumayo y de universidades. Bueno, el presente proyecto de investigación está enmarcado en el enfoque cualitativo, pues según Hernández se caracteriza por ser descriptivo y naturalista, porque estudia el comportamiento de las personas en sus contextos o ambientes naturales. Este enfoque permite profundizar ideas, también enriquecer la interpretación, contextualizar el entorno, detallar con mayor amplitud, tener experiencias únicas a partir de un punto natural y holístico. Bueno, como técnica usamos la entrevista cualitativa
y como instrumento de recolección de los datos, el formato de entrevista cualitativa, el cual fue una entrevista desarrollada de manera virtual. Hola clase, en esta parte vamos a hablar sobre los métodos de afrontamiento que resultan por el confinamiento debido a la emergencia sanitaria. Vamos a hablar sobre los riesgos psicológicos por causa del aislamiento y sobre los impactos psicológicos de el virus en la sociedad. En cuanto al aislamiento de la sociedad, tenemos que estos favorecen y son consecuencia de la aparición de enfermedades, ya que las personas solas enferman más porque se producen quiebres en su sistema inmunológico y esto hace que demore más tiempo en su recuperación. También nos encontramos que las medidas de aislamiento social que se han puesto en marcha para detener la propagación del virus afectan de un modo considerable el bienestar emocional de las personas y afectando también la pérdida de relaciones importantes de la red social de cada persona. Así que en esta situación, según Beiro, Cutrona, Hicklin, Russell y Lubarov, 1997, es necesario acudir a los recursos que aporta una red social, donde sostengamos las relaciones con familiares y amigos para mejorar la calidad de vida, promoviendo un estado mayor de bienestar. Seguidamente, como técnica de afrontamiento psicológico ante el aislamiento, tenemos una muy importante que es potenciar el contacto social y la relación. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos utilizando la tecnología, participando en iniciativas solidarias que estén a nuestro alcance. Todas estas acciones compartidas incrementarán la sensación de pertenencia y comunidad. En cuanto a los impactos psicológicos del COVID-19 en la sociedad, tenemos que los más afectados son los niños, especialmente vulnerables. Seguidamente, tenemos que los trastornos de la ansiedad también vienen siendo una importante problemática en la situación de aislamiento por causa de la pandemia. Según Brooks 2020, existe una prevalencia de miedo, ansiedad y nerviosismo que oscila entre el 7 y el 20% de la población en cuarentena. Esta sintomatología podría verse agravada en función de la duración de la cuarentena, al acceso inadecuado de la información, el aburrimiento y la frustración. Como resultados, tenemos según las categorías, en la categoría número 1, las técnicas de afrontamiento. Aquí las dividimos en eficaces y dañinas. Dentro de las técnicas de afrontamiento eficaces, pues nos comparten los entrevistados que se realizaban actividades familiares, ejercicio. Muchos entrevistados dijeron que realizaban ejercicio, lecturas, actividades de estudio. Otros nombraban también que realizaban huertas caseras. Estas huertas caseras también fueron respondidas por varios de los entrevistados. También la preparación de alimentos y en sí convivir con la familia. Las técnicas de afrontamiento dañinas, algunos respondieron que usaban muchos las herramientas o más bien las redes sociales por mucho tiempo. Entonces, esto a su vez puede generar sedentarismo. Continuando con la categoría número 2, el fortalecimiento de valores, la comunicación asertiva y la convivencia familiar, se encontraron diferentes valores que utilizan la familia, como el respeto, el ser tolerantes con el otro, la responsabilidad, el compartir y más que todo el diálogo. Varios de estos entrevistados respondieron que el diálogo era una fuente principal en la familia. Bueno, en la categoría número 3, como resultados de los riesgos psicológicos ante el confinamiento, se realizó una comparación entre el antes y el después del aislamiento preventivo. Expresan los entrevistados que se sentían tranquilos
Actualmente en su mayoría expresan aburrimiento, incertidumbre, mucha preocupación también por lo que pueda pasar en un futuro, estrés, entre otros, ya que no cuentan con ingresos también económicos. Pocos se sienten afectados por sus relaciones con el entorno familiar y en sí consigo mismos por lo que actualmente está pasando. Experimentan también diferentes emociones como estrés, enojo, rabia, frustración, ansiedad, tristeza, preocupación y también desesperación. En esta parte de la presentación les voy a hablar sobre el análisis general de nuestra investigación. Como factores principales que han contribuido a sobrellevar de manera positiva el aislamiento preventivo, encontramos la comunicación asertiva, la salud emocional, las pautas de convivencia, los medios tecnológicos, la cohesión familiar, las relaciones sociales y algunas más. Bueno, de manera general, les damos a conocer que encontramos que los adolescentes, gracias a todos estos factores, han podido sobrellevar de manera positiva el aislamiento preventivo. En este caso, es importante destacar que por la edad en que están los adolescentes, para ellos es muy importante el reconocimiento entre sus pares y los momentos que comparten con ellos, con sus amigos. Se podría decir que si no existieran mecanismos, estrategias y pautas, estos jóvenes podrían fácilmente tener depresión, podrían estar propensos a padecer ansiedad o estrés por la situación. Pero gracias a las pautas de convivencia, gracias a la comunicación asertiva y gracias a los medios tecnológicos que han sido usados para mantener comunicación permanente con el grupo de amigos o con sus pares, ha sido posible que los jóvenes logren un equilibrio emocional. Aunque se sienten tristes, por ejemplo, por no poder hablar con sus amigos, los medios tecnológicos han logrado que la tristeza no se vuelva tan profunda, sino que gracias a que ya pueden mantener comunicación, se mantenga entonces un equilibrio emocional y con ello una salud mental positiva. Bueno, también hablamos de las pautas de convivencia. Los adolescentes manifiestan que, aunque antes las tareas recaían en su gran mayoría a las mamás, a las tías, a las hermanas, con toda esta crisis sanitaria, con todo esto del aislamiento, se han delegado tareas a cada uno de los integrantes de las familias. Esto ha conllevado a que no se presenten discusiones, que no se presenten peleas, y en caso de que se presenten, siempre el diálogo y la comunicación asertiva han hecho que sean siempre para buscar una solución, no para agrandar más el problema. Esto en cuanto al análisis general. La cohesión familiar también ha jugado un papel fundamental porque, como les decía antes, aunque se presenten discusiones y peleas a veces, de manera general se percibe que ha habido un cambio positivo gracias a la cohesión y al diálogo familiar. Podemos concluir de nuestra investigación, en primer lugar, que los adolescentes se han acoplado positivamente a esta situación, al aislamiento preventivo. Podemos concluir que el diálogo y la comunicación asertiva fueron factores fundamentales para una sana convivencia con sus familias y que los medios tecnológicos fueron utilizados en su gran mayoría para mantener contacto con personas ajenas a la familia, es decir, el entorno social que tenían los adolescentes fuera de casa.
Principalmente se recomienda que cada uno de los participantes que conformen el proyecto de investigación sean personas activas, con voluntad de trabajo y eficaces en el momento de realizar la actividad. También se recomienda que se establezcan pautas en las que se dedique por lo menos 1 hora diaria al proyecto de investigación con el fin de obtener resultados eficaces. Muchas gracias por su valiosa atención.